Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. Curiosamente, cada vez que me paro detrás del púlpito, como que siento que se me aflauta la voz y como que quiero a veces aplaudir con las rodillas también. Sí, gracias. Es una responsabilidad enorme delante del Señor. Sea usted bienvenido, amigos también que están aquí visitándonos, hermanos, cada uno de ustedes a la casa del Señor. Vamos a continuar, como decía el pastor, con la penúltima sola, que es la sola de solo Cristo. Y vamos a buscar el rostro del Señor. Amén. Padre, oramos a ti antes de predicar, Señor, no porque sea un mero hábito, una tradición o una costumbre de nosotros. Buscamos tus rostros antes de predicar, Señor, porque no nos atrevemos a compartir tu palabra, Señor, sin antes tener comunión contigo. Necesitamos, Señor, de tu gracia. Necesitamos la guía de tu Santo Espíritu. Necesitamos de tu fortaleza. Dios, confesamos nuestras insuficiencias también. Confesamos nuestra incapacidad. Te confesamos, Señor, nuestros pecados. Y te damos gracias, Jesús, porque por tus méritos es por la cual nosotros estamos aquí. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a honrar tu palabra, que nos ayudes a entender más la obra que tú hiciste en el Calvario. Y permítenos, Señor, que cuando salgamos de este lugar, obedecer más a tu palabra, Señor, como consecuencia de nuestro amor a ti. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Hay una frase muy famosa en Ginebra, Suiza, que se acuñó en las monedas, que dice más o menos esto: Pax tenebrus lux. Esta frase significa en latín: después de la oscuridad, la luz. Es una frase que la convirtió como en un lema Juan Calvino en aquel tiempo. Y podríamos decir que también fue una frase más de la Reforma. Después de la luz, después de tanta oscuridad, vino la luz. Hay un teólogo suizo que se llama Karl Barth, haciendo una alusión a lo que ocurrió en la Reforma. Él decía esto, una historia que él se creó. Existió una vez un monje ciego que iba subiendo las escaleras de un convento. Este monje, al subir las escaleras, se tropieza y con tal de no caer más abajo, él se busca cómo agarrarse. Él encuentra una soga y se agarra fuertemente de esa soga, sin saber que esa soga estaba amarrada o sujetada de una campana. Este monje, al aferrarse a esta soga, implícitamente hizo sonar la campana y por consecuente despertó a todo el pueblo. El monje de esta historia, dice Karl Barth, es Martín Lutero, que sin él pretender hacer la reforma, él hizo sonar la campana para que todos en Europa despertaran a la reforma. Si nosotros lo hacemos de una manera más graciosa, podríamos decir como lo que dice nuestro queridísimo Chavo del Ocho: sin querer queriendo, Lutero hizo lo que hizo. Obviamente él no sabía, pero dentro del plan de Dios sabemos que sí estaba, así estaba. Es interesante también, hermanos, cómo en una ocasión uno de los representantes de las editoriales de los libros cristianos, él menciona que la categoría más baja en ventas dentro del círculo evangélico casualmente es el tema que tiene que ver con la vida y obra de Jesucristo, a los que los teólogos le llaman la famosa cristología. Esta noticia, hermanos, es muy preocupante, porque nos quiere decir que en cierto sentido el pueblo evangélico del Señor da por sentado que conoce de la persona de Cristo y su obra,
está asumiendo eso, que conoce lo suficientemente la persona de Cristo y la obra del Señor. Sin embargo, vamos a ver muchos matices en los cuales la iglesia cristiana ha caído también en una oscuridad. Hermanos, la razón por la cual los reformadores protestantes pelearon tan incesantemente por Solus Christus fue porque nuestra salvación descansa en la persona y en la obra de Jesucristo. Cito a Lutero en un sermón que él comentaba, hablando sobre Solus Christus. Él dice: el diablo no tiene la intención de permitir la claridad del testimonio de la suficiencia de Cristo y su obra. Dentro de la jerarquía romana se ha predicado sobre el servicio de mediación por los santos y que uno debe confiar en sus méritos. Yo también crecí y prediqué así en el pasado. Santa Ana era mi ídolo y Santo Tomás mi apóstol. Sin embargo, que una persona pueda confiar alegremente en un santo aparte de Cristo, decía Lutero, es una ilusión mortal y una esperanza perdida. El momento en el cual Martín Lutero él se confesó para ir a un convento fue en un evento que él le pasó, y él lo primero que exclamó fue Santa Ana. Él no exclamó a Cristo, él no exclamó a Dios, él buscó a un santo como un intermediario. Hermanos, ¿cómo se revela la pecaminosidad de los hombres? Hay dos formas muy peculiares en las cuales el hombre manifiesta su forma de pecar, y una de ellas es que el hombre hace lo que Dios prohíbe. Pero hay otra forma en cómo el hombre también revela su pecaminosidad, y es esta: el hombre hace lo que Dios no, el hombre no hace lo que Dios pide. Por un lado, el hombre peca cuando viola la ley de Dios, y por otro lado, el hombre peca cuando omite hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo más también. Hay otra forma como el hombre peca, y es esta: el hombre peca cuando rechaza y expulsa de su vida a Cristo. Cuando el hombre se le presenta a Jesucristo y este hombre rechaza, también está pecando. Quizás esta es la máxima de nuestros pecados: rechazar el regalo de Dios para nuestras vidas. Y esa es la condición en la cual Roma en aquel tiempo había caído. Había rechazado una de las doctrinas de la obra de Cristo. Y ahorita vamos a ver por qué. El hombre revela cuán pecador es y cuán necio es cuando se opone al único camino de salvación. Ahora, hermanos, esto no nos debería de sorprender cuando esto viniera de alguna conducta de un ateo o de alguien que simplemente no le interesa nada de Dios. Nos sorprende cuando este rechazo viene de aquellos que se dicen amar al Señor. Y es así como Roma había caído en esa condición. La iglesia de Roma habla de Cristo, habla de su deidad, habla bien de su resurrección, habla bien de Él. De hecho, Juan Calvino dice respecto a este punto: desde el principio el hombre se ha apartado más y más de Dios, inventando para sí mismos un mediador tras otro. Un mediador tras otro. Si tú quieres ver cuán apartado está una sociedad de Dios, si tú quieres ver cuán apartado está una cultura de Dios, si tú quieres ver cuán apartado está una iglesia o una religión de Dios, mira cuántos mediadores tiene. Y si dice tener a un solo mediador, cerciórate que ese único mediador sea Jesucristo. Nada más. Solus Christus significa que Cristo es el único y suficiente Salvador para el hombre. No hay más. Él es el único y suficiente. Vamos a introducirnos brevemente en el contexto de la reforma del siglo XVI, que era lo que estaban batallando los reformadores en aquel tiempo. Roma tenía una cristología buena, una sana doctrina con respecto a la persona de Cristo. Ellos de hecho fueron unos grandes defensores de la deidad de Cristo. En el concilio de Calcedonia, ellos abrazaron varios del credo de Calcedonia, mas no todos. Abrazaron varios conceptos del credo. Ellos rechazaban doctrinas como el docetismo.
El docetismo en aquel tiempo decían que Cristo en realidad no era un hombre, sino que tenía un cuerpo que parecía de hombre, pero no era de hombre. Roma también se opuso al apolinarismo. Estos creían que Jesús no era humano, sino un ser divino que tenía un cuerpo, pero sin alma. Roma se opuso a ellos. Roma también rechazó el nestorianismo, que quiere decir que Cristo habita en dos personas. En vez de dos naturalezas en Cristo, estas personas decían que Cristo habitaba el Hijo de Dios y el Hijo de María unidos por la voluntad. O sea, dos personas, no dos naturalezas. También Roma se opuso al monofisismo. Estos creían que en Jesús no había dos naturalezas, sino nada más la naturaleza divina. Roma se opuso a todas estas herejías, de manera que Roma confesaba una doctrina de Cristo adecuada. Ellos decían: Jesucristo es Dios encarnado, Jesucristo es el Logos, que posee dos naturalezas en una sola persona. Ellos también confiesan que estas dos naturalezas en Cristo no son mezcladas, pero tampoco son inseparables. En otras palabras, son inconfundibles. 100% hombre y 100% Dios. Las dos naturalezas en Cristo. Ahora los reformadores le decían a Roma: oye, eso es correcto, pero no solamente es suficiente. Hay otra parte que hay que entender de parte de la doctrina de Cristo, que es su obra. Por un lado, hermanos, Roma tenía una correcta doctrina de la persona de Cristo, pero tenía una incorrecta doctrina de la obra de Jesucristo. No quiero confundirlos. La doctrina de la persona de Cristo y por otro lado la obra de la persona de Cristo. Hermanos, debemos tener un correcto entendimiento de estas dos doctrinas. Cuando una iglesia se desvía en una de estas dos doctrinas, está presentando un evangelio anatema. Cuando una iglesia se equivoca o erra en algunas de estas dos doctrinas, ya no está presentando el evangelio verdadero, está presentando un evangelio anatema. Y desafortunadamente, hermanos, el día de hoy la iglesia de Cristo, la iglesia contemporánea del Señor, está sufriendo por esto también. Tú puedes ver iglesias que tienen un claro concepto de la persona de Jesucristo. Estas iglesias creen que Cristo es el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Estas iglesias creen que Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Tienen una doctrina de la persona de Cristo correcta. Pero hay iglesias en este día, hermanos, evangélicas, que han distorsionado la obra de Jesucristo. Han distorsionado la obra de Jesucristo. Y para ser más exacto, me estoy refiriendo al mal llamado evangelio de la prosperidad. Queridos hermanos, la obra de Jesucristo cuando vino aquí en la tierra no lo hizo para que tú y yo seamos hombres millonarios. No lo hizo para que tú no tuvieras aflicción alguna. De hecho, Cristo lo dice y nos lo advierte. La obra de Jesucristo no la hizo para que tú no tuvieras alguna enfermedad. No es eso, hermanos. Mira, mi hermano, quizás tú no tengas los miles de pesos en tu cuenta bancaria. A lo mejor no los tienes los miles de pesos en tu cuenta de débito o en tu cuenta de cheques. A lo mejor no lo tienes. Es más, no solamente estás en números rojos, quizás estás en números rojos y negativos. Pero mira, mi hermano, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, si tu vida está anclada en Jesucristo, mi amado hermano, mi amada hermana, tú tienes mucho más de lo que pudiera tener Bill Gates o Zuckerman en su cuenta bancaria. Tú tienes mucho más. Jesucristo es suficiente para ti. Aun cuando estés batallando con el dolor de la enfermedad, aun cuando estés batallando con problemas y aflicciones, aun cuando estés batallando en la economía, Cristo es suficiente.
Él es suficiente. El problema de Roma era ese: tenía una mala doctrina de la obra de Jesucristo, y en un punto muy particular, en el aspecto de la mediación. Las Escrituras son claras cuando enseñan que solo hay un mediador entre los hombres y Dios, y ese es Jesucristo. Dice el puritano Thomas Goodman: nosotros debemos nuestra permanencia en la gracia de Jesucristo y su intersección de cada momento. En otras palabras, hermanos, no solo debemos a Cristo el perdón de nuestros pecados, sino la perseverancia por su intercesión por nosotros ante el Padre. Cristo intercede por ti en estos momentos. Un distintivo del verdadero cristianismo es el lugar central que ocupa la persona de nuestro Señor Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el único mediador. Mira lo que dice Hechos. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 4 versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si eso no nos quedara claro, el Señor Jesucristo confirma esta afirmación de Pedro en Juan capítulo 6. Mira lo que dice Cristo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, en muchas partes del Nuevo Testamento vemos revelado categóricamente la exclusividad del fundamento de nuestra fe. Amados hermanos, nuestra fe está fundamentada en algo que es exclusivo. Nuestro Dios es exclusivo. Jesucristo es exclusivo. El evangelio que amamos y predicamos es exclusivo. El mediador que Dios ha provisto y el intercesor en el cielo es exclusivo. ¿Por qué es exclusivo? Porque no hay nada que se le compare a Dios ni a Jesucristo, ni un punto de comparación. Por eso el fundamento de nuestra fe es exclusivo, es único. Ese es el fundamento de nuestra fe, y lo podemos ver en múltiples pasajes en el Nuevo Testamento. Estas palabras de exclusivo o exclusividad en esta época hasta llega a ser ofensivo. Es odiado por la sociedad en la cual vivimos el día de hoy. Una sociedad pluralista, relativista, anti-autoritaria, una sociedad posmoderna y poscristiana no quiere oír que existe un camino exclusivo de salvación. No quiere oír que hay una verdad absoluta. No quieren oír que hay un solo Dios verdadero. El Dios que se revela en las páginas de las Sagradas Escrituras es exclusivo. No hay otro como Él. De hecho, podría ser que hay algunos cristianos que, al ser confrontados ante esta verdad de la exclusividad de Dios y la exclusividad de Cristo, pudieran ser tentados a mantenerse al margen, según ellos, para no crear polémica, o quizás para no entrar en controversias. Mira, hay que ser un poco tolerantes, Claudio, tú sabes, no hay que crear conflictos con la gente. Hay cristianos que se podrían quedar en el margen para no ser tachados como personas de poco criterio, o para no ser tachados como personas que tienen una mente estrecha o una mente cuadrada, o quizás para que no se les considere como personas que no tienen una mente lo suficientemente sofisticada para el hombre moderno el día de hoy, y prefieren mantenerse al margen. Hay una entrevista que se le hizo a un pastor conocido en los Estados Unidos, el show de Larry King, ya hace muchos años. Conductor le hace preguntas muy contundentes a este pastor, y las respuestas de este pastor ante estas preguntas deja mucho que desear, o más bien se mantiene al margen. Una de las preguntas que le hace este conductor a este pastor, le dice: hemos tenido muchos ministros en nuestro programa que han dicho que tus obras no cuentan.
Si tú crees en Cristo, ¿irás al cielo? Si no crees en Cristo, no irás al cielo. ¿O tú qué me dices? Si el pastor contesta, bueno, no lo sé. Yo no voy a juzgar el corazón de las personas. El conductor del programa le dice, oye, ¿qué pasará con los judíos y los musulmanes y los budistas si no aceptan a Cristo? Y el pastor dice, bueno, yo soy muy cuidadoso en decir quién va y quién no va. Ese no es mi papel. El conductor le sigue preguntando, oye, pero si tú dices que tú tienes la verdad, que creer en Cristo es el camino para el cielo, entonces todos los demás están equivocados. Y el pastor le dice, bueno, no lo sé. No sé si estas personas están equivocadas. Lo sorprendente de esto es que en medio de la entrevista entra una llamada de una mujer y la mujer es contundente y dice palabras como estas, parafraseándola, dice, yo no sé por qué el pastor no se dignó a contestar una pregunta tan sencilla y tan abierta. La Biblia es tan clara que dice que el único camino para llegar al cielo es Cristo, es la verdad y es la vida. Y es por medio de Él que podemos llegar al Padre. Y dísele a esta mujer, decir este mensaje en esta sociedad no es un mensaje de condenación, sino es un mensaje de verdad. Yo le añadiría de amor y de verdad. El decir que solamente hay un camino, hay una verdad, no es condenar, hermanos. No es un mensaje de condenación. Es advertirle a los hombres que existe una esperanza para ellos, pero esa esperanza es única y exclusivamente en Jesucristo. Nada más. No hay varios caminos. De hecho, este pastor no es cualquier pastor. Es uno de los 5 pastores más influenciadores en Estados Unidos. De hecho, creo que tiene la segunda iglesia más grande de allá. Algunos de sus libros te los voy a mencionar, espero que no te motive a ir por ellos, pero nada más para que te disciernes en qué se enfoca este hombre. Hay un libro de él que se llama Su mejor vida ahora, el poder del yo soy. Cada día es viernes, usted puede y lo hará. Este es tu momento, piense mejor, viva mejor. ¡Wow! ¡Qué títulos! Con los simples títulos, con un poco de discernimiento, tú te darás cuenta de qué habla este hombre y en qué se enfoca. Hermanos, esas personas dañan porque son personas de influencia cuando no se predica correctamente el verdadero evangelio. Solus Christus es una sola tan relevante en la historia de todo el cristianismo. En una sociedad pluralista donde creen que todos los caminos llevan al cielo. Este pensamiento es sin sentido, hermanos. Todas las religiones difieren entre sí mismas en conceptos tan básicos como la concepción de Dios, la salvación, el infierno, el cielo, el pecado, la justicia. Todo lo que tiene que ver en el punto cardinal de una religión se oponen unas a otras. No puede ser que yo crea en una cosa completamente a la tuya y al final lleguemos al mismo lugar. Eso es imposible. No puede ser que hay muchas religiones y todas son diferentes y al final todas lleguen al mismo punto. Eso es inaceptable. Hay un solo camino. Solus Christus. Solus Christus. Sin embargo, las escrituras son contundentes, hermanos. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El 6, el cual se dio a sí mismo en rescate
por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La primera verdad que Pablo enfatiza en este versículo es que hay un solo Dios, exclusivo, incomparable, ningún punto de semejanza, un solo Dios exclusivo. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Decir esto, hermanos, en este punto es radical y hasta ofensivo, como lo fue en el tiempo de Pablo. Los cristianos creemos que el budismo, el islam y todas las religiones fuera del cristianismo bíblico son religiones falsas. Porque todo Dios fuera del Dios de la Biblia es un Dios falso también. Hay un solo Dios. La realidad es que nosotros no podemos acercarnos a este Dios. Este Dios, como es único, es santo. Habita en una luz inaccesible. Es puro y sin mancha. Nosotros, el intentar acercarnos bajo nuestra propia condición a este Dios santo, es como esperar a acercar un pedazo de papel al fuego y pretendas de que no se queme. Es imposible. De esa misma manera es imposible que nosotros por nuestros propios méritos acerquémonos a este Dios puro y santo. Necesitamos a un mediador. Y Pablo también en el versículo que acabamos de leer dice, y un solo mediador, otra exclusividad. Nuestro mediador es exclusivo y el nombre de él es Jesucristo. Lo que nos separaba de Dios con nosotros, Él lo unió. Nadie más lo hace. Hay un solo mediador. El pluralismo en este momento se contradice a sí mismo. El pensamiento del hombre dice en este momento que no hay verdades absolutas, que todo es relativo. Bueno, yo le pregunto a estas personas que son muy relativas, yo les hago esta pregunta. ¿Estás absolutamente seguro de que no hay verdades absolutas? Si esta persona me dice que sí, entonces lo que me está diciendo no lo debo de creer porque es un absoluto y se está contradiciendo a sí misma. Hay una contradicción en el pensamiento relativista al decir que no hay verdades absolutas. Se pretende vivir en este mundo bajo un pensamiento absoluto, pero este mundo se rige por cosas absolutas, hermanos. ¿Qué pasaría si la fuerza de gravedad ya no existiera, dijera en la mañana de hoy, ya no quiero? Todos salimos volando. ¿Qué pasaría si el eje sobre el cual gira la Tierra se detuviera un nanosegundo? Todo este mundo, todo el universo se rige por valores absolutos. Y estos hombres, o el pensamiento del hombre moderno relativista, dice que no hay verdades absolutas. Mira lo que dice el Señor en Juan 1:14. Nos dice que el Verbo se hizo carne y este Verbo es Dios mismo. La única manera de conocer al Dios de la Biblia es a través de Jesucristo. Solus Christus es Dios hecho carne. Y así como hay muchas religiones, hay muchos pensamientos. Mira lo que dice Confucio. Confucio dijo esto: yo nunca dije que era santo. Y mira lo que dice Jesucristo: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? La respuesta: nadie, le contestó. Mahoma dijo esto: si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Mas Cristo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Buda dijo de sí mismo: yo soy alguien en busca de la verdad. Y Cristo, ¿qué dijo? Yo soy la verdad. Absoluto. Al final estos hombres, mira cómo terminaron. Confucio murió solo y divorciado. Mahoma tuvo 11 esposas y muchas concubinas, a pesar de que el Corán no se lo permite, pero él lo hizo. Buda abandonó a su esposa y a su hijo. Según él,
para dedicarse a la vida contemplativa y de liberarse de sus deseos egoístas, pero él egoístamente abandonó a su mujer y a su hijo. Qué contradictorios somos al intentar ser más inteligentes o buscar otras opciones fuera de Dios. No hay nadie como Jesús. Él es único y exclusivo. Exclusivo. Cuán radical, distintiva es esta declaración, hermanos. Mira en el versículo 6 de 1 de Timoteo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En comparación a otras religiones, ningún Dios de las otras religiones se dio en rescate como lo hizo Jesucristo por su pueblo. Ningún otro Dios entró en una misión de rescate como lo hizo Jesucristo. El cristianismo bíblico dice que jamás podremos justificarnos por nuestras propias obras. Tendríamos que ser perfectos, y esto nadie lo es. Para pararnos delante de Dios y estar siempre con Él, es necesario que alguien se hubiera parado entre Dios y nosotros, y ese fue Jesucristo. Él tomó el pecado que nosotros merecíamos y sufrió el castigo que nosotros merecíamos también. Él lo hizo, hermanos. Quiero mostrarles una diapositiva. Jesucristo se puso en medio entre Dios y nosotros. Nosotros nos acercamos a Él muertos. Jesucristo hizo la regeneración en nuestros corazones para posteriormente darnos vida. Nosotros nos acercamos siendo culpables por nuestros delitos y pecados, y Jesucristo nos justificó para que el Padre nos declarara inocentes. Llegamos a la cruz como hombres viles y pecadores, y Jesús nos sustituyó en la cruz para perdonarnos. Llegamos nosotros a esa cruz sucios como trapos de inmundicia, y Jesús nos santifica para presentarnos limpios al Padre. Llegamos también a esa cruz con cadenas, esclavizados al pecado. Jesús nos redime de esas cadenas para hacernos libres. Llegamos a esa cruz enemigos de Dios, odiando todo lo que Dios ama. Jesús nos reconcilia con el Padre para que ahora seamos amigos de Dios. Llegamos a la cruz bajo la ira de Dios. Jesús es nuestra propiciación en la cruz para ahora ser amados por el Padre. Esta es la obra del Señor, hermanos. No es meramente que Jesucristo murió y simplemente resucitó y ahora está sentado. No, hay algo más. La obra del Señor, Él lo hizo. No solamente basta con saber que Cristo es Dios, sino también es importante que nosotros entendamos la obra que Él hizo por nosotros. Él nos regeneró, Él nos justificó, Él fue nuestra sustitución, nos santificó, nos redimió, nos reconcilió y fue nuestra propiciación. Y ahora podemos estar delante de Dios por medio de Jesucristo, por sus méritos. Nuestra eterna seguridad. Él es también nuestro intermediario y nuestro abogado ante el Padre, como dice Primera de Juan. Hermanos, aún en los momentos más oscuros que tú y yo podamos tener en nuestra vida cristiana, aun cuando a veces caigamos en el pecado más terrible,
somos perfectamente aceptados en la presencia de Dios por Cristo. Por Cristo. Mira lo que dice un escritor inglés, Ian Hamilton: solus Christus, porque nadie más ha sido un sacrificio de los pecados. Solus Christus, nadie más ha pagado la totalidad del espantoso pecado. Solus Christus, nadie más ha provisto para todos aquellos que creen una justicia aprobada para el juicio. Solus Christus, nadie más ha conquistado la muerte y los poderes de las tinieblas. Solus Christus, nadie más es el camino, la verdad y la vida. Solus Christus, nadie más ha pagado el precio por nuestros pecados. Solus Christus, nadie intercede ante el Padre por nosotros. Solus Christus, solo Cristo, solamente Cristo, solamente Él. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. La vida en este mundo es difícil. Estamos en una guerra y al mismo tiempo es un viaje. En este mundo hay aflicción, hermanos. Hay balas volando de un lado a otro esperando impactar a alguien. Balas de la enfermedad, balas de aflicciones, balas y balas queriendo impactar nuestras vidas. Y mientras este montón de obstáculos lo enfrentamos en nuestro peregrinaje, hay alguien que intercede por nosotros y nos ayuda a continuar en nuestro camino en esta tierra. John MacArthur tiene razón cuando dice: la muerte de Jesús compró nuestra salvación y su resurrección garantiza nuestra justificación, y la intercesión de Cristo ante el Padre asegura nuestra perseverancia. Hermanos, sin la intercesión de Cristo ante el Padre no podríamos llegar al fin de nuestro viaje aquí en la tierra. Cristo es nuestro intercesor también y es exclusivo. Que no te dé miedo cuando alguien te pregunte o tú tengas que argumentar que al Dios al cual tú le sirves es un Dios exclusivo, único. El Salvador al cual nosotros amamos y adoramos es exclusivo. Podremos caer a veces en el pecado, pero Dios, Jesucristo, intercede al Padre para que no nos quedemos ahí. Podemos estar en medio de la aflicción, en una tormenta, pero Jesús intercede para que sobrepasemos esos momentos difíciles. Puedes estar en enfermedad, puedes estar en una racha económica negativa, pero Jesús intercede para que tú te mantengas firme, para que tu fe no desfallezca también. Hay esperanza para el escogido de Dios. Hay esperanza. Hermanos, y nada nos arrebatará de la mano de Jesucristo si en verdad estamos en ella. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de Él. Solus Christus, solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo es nuestro intermediario. No necesitamos imágenes más. No necesitamos a nadie más que intervenga entre Dios y nosotros. Solo Cristo. Mi amigo, si tú estás aquí visitándonos en esta mañana y tú no has venido a conocer a este Dios, yo te digo a ti, mi amigo, solo Cristo te puede conectar al Padre. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe por tus pecados. No regreses a casa en la condición que llegaste aquí. Mi amigo, tú viniste a este lugar con una sentencia en tu corazón, esperando a que Dios dictamine esa sentencia. Pero no te regreses así. El problema es que tu pecado será pagado. ¿Lo pagas tú o apelas al sacrificio de Jesucristo en el Calvario? Pero tu pecado no quedará impune.
Y tu pecado, si lo pagas tú, lo pagarás por el resto de la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? A mí me gusta ejemplificarlo de esta manera, la eternidad. Piensa que aquí por este lado hay una montaña de arena, como el Everest, y hay un pajarito, y este pajarito va a trasladar esta montaña a este lado. Y cada vez que el pajarito agarra un grano de arena y lo traslada a este otro lado, se lleva o se demora 1000 años. 1000 años, agarra un grano de arena, lo traslada a este lado, 1000 años. 1000 años se regresa, agarra otro grano de arena, 1000 años para traspasar la arena. Apenas el pajarito haya terminado de traspasar la montaña de arena, haciendo una alegoría o una metáfora, apenas habrá pasado un segundo de la eternidad. Y eso es lo que tú estarías pagando por cada uno de tus pecados, por la eternidad. Pero mi amigo, el Evangelio de Jesucristo trae buenas noticias. Hay un mediador, y ese es Jesucristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Regresa esta tarde a casa con tus cuentas arregladas con tu Creador. No te vayas así como viniste. Solus Christus. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Solamente Cristo, nuestro Dios, solamente es uno, y nuestro Salvador también es uno, exclusivamente. Amigo, ahí donde tú estás, pídele al Señor que te muestre tu pecado y arrepiéntete de él. Y clama al Señor perdón y misericordia. La palabra de Dios dice que Él es amplio y bondadoso en perdonar. Él se goza en perdonarte. Solo Cristo. Padre, te damos muchísimas gracias por el regalo de la salvación. Eterno Dios, reconocemos, Señor, que antes estábamos perdidos y que si no hubiese sido por tu gracia inmerecida, Señor, no estaríamos en este lugar. Solamente Cristo es la fuente de salvación que tú has provisto a los pecadores. Solamente Cristo es el único intermediario que tú has provisto para que nosotros alcancemos la vida eterna. Solamente en Cristo hay un intercesor en el cielo. No necesitamos a nadie más. Solamente Él. Y te damos gracias, Señor, porque nos trajiste y nos trasladaste de la muerte a la vida. Quitaste nuestras cadenas, Señor, y nos has hecho libres. Señor, aquí hay amigos que se encuentran sin una relación contigo, no han venido a ti aún. Rogamos por nuestros amigos, Señor, ten misericordia de ellos. Por favor, Espíritu Santo, opera en sus corazones vida, trae el milagro de la vida eterna en sus corazones. Muéstrale, Señor, lo horrendo que es el pecado, que ellos vean el pecado como tú lo ves y que puedan clamar de lo profundo de su corazón perdón y misericordia y puedan hallar un consuelo y un descanso para sus almas. Glorifícate en esta tarde, Señor, que tu palabra sea permeada en nuestros corazones. Permítenos obedecerla, Señor, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones. Ayúdanos a obedecer y a atesorar tu palabra en nuestras vidas para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.